Estudiantes, tengan ustedes buenas tardes. En esta ocasión vamos a abordar el tema referido a la inestabilidad política en Bolivia, vale decir, el periodo histórico comprendido entre el 21 de julio de 1978 y el 10 de octubre de 1982. Es una etapa caracterizada por gobiernos de facto, por gobiernos transitorios, ¿sí?, por vulneración de derechos humanos, de los derechos fundamentales, del derecho a la vida, a la libertad de expresión, a la libertad de asociación. En fin, es una etapa muy convulsionada que ha tenido por protagonistas desde políticos, militares, sindicalistas y la ciudadanía en general. Bien, para hablar de inestabilidad política tenemos que hacer referencia al periodo anterior, ¿sí?, marcado por el Bacerato, que es la época casi de 7 años, desde 1971 a 1978, periodo en el que el presidente de facto, coronel Hugo Banzer, si bien da cierta estabilidad al país, pero también va a ser el inicio de una suerte de decadencia militar traducida en el carácter represivo y violentamente antidemocrático de su gobierno. Esa situación política, sumada al deterioro de la economía, agravada por la deuda externa contraída por él mismo, obliga a que Banzer convoque a elecciones para el 19 de julio de 1978. En estas elecciones, Banzer participa a través de la Unión Nacionalista del Pueblo y el candidato oficialista es Juan Pereda Asbun, ¿sí? Sin embargo, estas elecciones, por las múltiples irregularidades que tuvo en el recuento, en el manejo del escrutinio que se hizo de las elecciones, se tuvo que anular. Entonces, ante esa situación, Pereda opta por protagonizar un golpe de Estado, un golpe terrorista, porque amenaza indicando de que o le entregan el gobierno o bombardea la paz. Este militar era un militar de aviación y por lo tanto estaba en las posibilidades de ejecutar su amenaza. Es así que Banzer se ve obligado el 21 de julio de 1978 a entregar el poder a su delfín. Por otro lado, otro efecto de las elecciones del 19 de julio es que se da la ruptura en los hechos del pacto militar campesino que se había instaurado hace años, muchos años atrás, desde el gobierno de Barrientos. Entonces, el sector campesino, que tradicionalmente apoyaba a los militares, en esta ocasión, en las elecciones de julio del 78, le dan la espalda al candidato oficialista, haciéndole perder en las áreas rurales donde se tenía bastante confianza de que ellos iban a ganar. Paralelamente a la decadencia militar, se da un ascenso de las masas traducida en el resurgimiento de la Central Obrera Boliviana, el ente aglutinante de los sectores de trabajadores de Bolivia, pero no solo de los trabajadores, sino también de estudiantes de secundaria, estudiantes universitarios, maestros, en fin, todos los sectores que tenían algún grado de participación en el quehacer económico, se aglutinaban en torno a la Central Obrera Boliviana. Asimismo, se da una reaparición de los partidos políticos de izquierda, aquellos que habían sido proscritos, aquellos que habían sido prohibidos por el régimen de Banzer. Entre los más importantes podemos mencionar al Movimiento de Izquierda Revolucionaria y su tendencia socialdemócrata, y al Partido Socialista I, liderizado por Marcelo Quiroga Santa Cruz,
que se perfilaba como un partido importante, pero se vio truncado en su desarrollo por el asesinato de su líder, de Marcelo Quiroga Santa Cruz, en el golpe de García Meza. También, como una muestra del ascenso de las masas, se da la conformación de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, con conexión con las organizaciones internacionales de defensa de los derechos humanos. Precisamente, a instancias de esta asamblea, se invitó a observadores para las elecciones del año 78, en las que se pudo verificar que hubieron manejos irregulares que al final terminaron en la anulación de aquellas elecciones. También cabe mencionarse que en esta época, en marzo de 1979, se funda Acción Democrática Nacionalista, que iba a constituirse en el brazo democrático, en el operador democrático del expresidente Hugo Banzer. Bien, volviendo entonces al gobierno de Pereda, cabe decir que su mandato no duró duró apenas 4 meses, ¿sí? Se vio obligado a dejar el poder en manos de una junta militar institucionalista que eligió a David Padilla como el nuevo gobernante del país. Padilla fue posesionado el 24 de noviembre del 78 hasta el 8 de agosto de 1979, momento en el que, o etapa en la que se tuvo que convocar a elecciones. Estas elecciones se dieron ese año, 1979, en el que se produjo un empate técnico entre la Unidad Democrática y Popular y el Movimiento Nacionalista Revolucionario. Ambos partidos lograron un apoyo de algo más del 30% del electorado cada uno y generaron una situación de empantanamiento a momento de elegir al presidente. La salida congresal que se tuvo en su momento fue elegir al presidente de la Cámara de Senadores, al connotado líder movimentista Walter Guevara Arce, para que pudiera asumir la primera magistratura. Guevara Arce es posesionado el 8 de agosto de 1979 con la misión de pacificar el país, tratar de llevar adelante un programa de transición. Sin embargo, su gobierno es abruptamente interrumpido por el golpe militar de Alberto Natush Bush, quien el 1 de noviembre de 1979 protagoniza un cruento golpe que le ha de costar a la población paceña más de 200 muertos en ese periodo de golpe militar. Posteriormente al golpe de Natush, cuyo gobierno apenas duró 15 días, debido a que no contó con el respaldo popular, ni de los partidos políticos, ni de los sindicatos, en fin, fue un régimen rechazado por todos los sectores de la población boliviana, de los políticos, de los sindicales, dijimos, de los sindicatos. Entonces tuvo que dejar el poder en manos del Congreso. El Congreso decide nombrar como presidenta de Bolivia a la presidenta de la Cámara de Diputados. Entonces, el 16 de noviembre de 1979 es posesionada como presidenta, como primera presidenta mujer de Bolivia, la señora Lidia Gayler Tejada. ¿Sí? Sin embargo, al igual que Guevara Arce, Lidia Gayler no va a poder consolidar su gobierno, al contrario, va a recibir bastante descalificación, se podría decir, por parte de los militares, así también como por parte de los políticos, ¿sí? Quienes no ven con buenos ojos que una mujer asuma la conducción del país. Sin embargo, lo que se logra durante el gobierno de Lidia Gayler es llevar adelante las elecciones en junio de 1980, donde el
el Frente Popular, Unidad Democrática, sale victorioso. Ante este hecho electoral, ¿sí?, reaccionan los sectores conservadores, los sectores fascistas del país, incrustados fundamentalmente en el ámbito militar, y a la cabeza de Luis García Meza protagonizan un golpe de Estado. Precisamente el 17 de julio de 1980, a través del uso de las armas nuevamente, se accede al poder, destituyendo a Lydia Gayler como presidenta. Sin embargo, los militares, extraviados en sus ideas, extraviados en sus medidas, no pueden consolidar su gobierno, así que García Meza se ve obligado a dejar el mando del país a una junta militar. La misma elige a Celso Torrelio Villa como presidente para posesionarlo en septiembre de 1981. Este militar, de igual forma, va a dar la posta, si se puede decir, a otro general, a otro militar, Guido Vildoso Calderón, quien va a ser el encargado de reconocer y lograr que el Congreso de 1980 sesione para que pueda elegirse al presidente que iba a conducir las riendas del país. Es hasta acá donde se vive en Bolivia este periodo de inestabilidad política. Muchas gracias.